Bueno, primero que nada, decir que este es un día importante para mí, la verdad, porque en esta iglesia hace muchos años, antes estaba pensando y he pensado que tal vez 40 años, tal vez 50 años, no sé ya. Bueno, mi padre creció aquí en esta iglesia y mi madre también conoció al Señor en esta iglesia. Entonces, que ahora, tantos años después, yo esté aquí hablando de Dios en esta iglesia, es increíble. Y estoy muy agradecido al Señor por poder estar aquí hablando de Él. Y os voy a pedir que hagamos juntos una oración. Primero, para que el Señor me ayude a expresarme bien y a expresar lo que Él me ha dado, porque ahora veréis que hablar bien no es muy fuerte. Y también que el Señor os haga entender también lo que Él quiere decirnos, ¿vale? Así que bueno, vamos a hablar juntos. Señor, te damos gracias por esta mañana, Padre. Te damos gracias porque tú eres un Dios que nos habla y nos usa, Señor. Y tú has puesto este mensaje para hoy, Padre, y te quiero pedir que a mí me des las palabras, Señor, para expresarlo como tú quieres, Señor, y como tú deseas. Y también, Padre, que a mis hermanos tu Espíritu les enseñe, Señor, y que todos podamos crecer en nuestra relación contigo, Señor, y unirnos cada vez más, Padre. Te pedimos que lo que hoy hablemos y lo que hoy nos llevemos en el corazón sirva para glorificarte a ti en todo, Padre. Te alabamos y te presentamos este momentito y te damos gracias por él. Amén. Amén. Bueno, pues quiero empezar hablándoos de algunos casos de ejemplos increíbles de personas que han hecho cosas muy grandes. Gente que Dios ha usado enormemente para hacer su obra, la obra de Dios, que os recuerdo que es la salvación de este mundo, ¿no? Tenemos ejemplos como, por ejemplo, mirad, a ver si esto va, ahí está, Billy Graham. Billy Graham fue un predicador que murió en 2018 y este señor predicó a millones de personas en 185 países y que desde luego, por su trabajo, muchas personas conocieron a Jesús. También está el hermano Andrés. Este fue un misionero de los Países Bajos que fundó Puertas Abiertas. No sé si lo conocéis. Pues este señor durante la Guerra Fría se dedicó a introducir millones y millones de Biblias en la Unión Soviética. Y de hecho eso le hizo ganarse el nombre de el contrabandista de Dios. Y desde luego, gracias a este señor, muchas personas conocieron a Cristo. Luego tenemos Agnes de Goncha o Teresa de Calcuta, una monja que tras tener un llamado abandonó un convento en Irlanda y se fue a vivir a Calcuta, a India, ¿no? Donde allí se dedicó a servir a los pobres de los más pobres. Y Dios la usó para extender la gracia y la misericordia que el Señor tiene con los más pobres, ¿no? Y bueno, ahí hay una lista interminable de grandes nombres, ¿no? Pues desde la Biblia como Pablo, luego Martín Lutero, Martin Luther King, John Stott, incluso Casiodoro Reina y Cipriano de Valera, que son los que han traducido las Biblias que nosotros usamos. Pues bueno, son personas que Dios les ha dado el privilegio de hacer cosas realmente importantes, ¿no? Y me gustaría lanzaros una pregunta y que la penséis honestamente, ¿no? ¿Os gustaría ser usados por Dios de esta forma tan grande, alcanzando a tantas personas? A mí, desde luego, sí. Y esta mañana quiero que meditemos un poquito en este tema, ¿no? En cómo Dios nos pone sobre cosas importantes, sobre cosas que realmente vemos que tienen un impacto grande y que son, por así, grandes, ¿no? Y vamos a reflexionar en una historia que nos cuenta Jesús, que es la parábola de los talentos, que está en Mateo 25, del 14 al 30, ¿vale? Y mientras lo buscáis, voy a hacer un breve anuncio publicitario. Os recomiendo a todos esta Biblia. Es la Biblia que yo voy a usar y que voy a proyectar aquí, ¿vale? Es la Biblia lenguaje básico. Y os la recomiendo porque habla el mismo idioma que nosotros hablamos hoy en día. No usa las palabras estas que a veces la Reina Valera usa que son muy complicadas o metáforas que son difíciles. Usa nuestras metáforas, las que usamos hoy en día, y yo personalmente conecto más con el texto. Os la voy a proyectar aquí.
Quiero decir que si tenéis la Reina Valera delante, podéis comparar y podéis ver la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, seguidme en el texto en el proyector, ¿vale? Dice así en Mateo 25, del 14 al 30. En el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió cierta vez con un hombre que decidió irse de viaje. Llamó a sus empleados y les encomendó la administración de sus bienes. El hombre conocía muy bien la capacidad de cada uno. Por eso, a uno de ellos le entregó 5.000 monedas, a otro 2.000 y a otro 1.000. Luego se fue de viaje. El empleado que había recibido 5.000 monedas hizo negocio con ellas y logró ganar otras 5.000. El que recibió 2.000 monedas ganó otras 2.000, pero el que recibió 1.000 monedas fue y las escondió bajo tierra. Mucho tiempo después, el hombre que se había ido de viaje regresó y quiso arreglar cuentas con sus empleados. Llegó el que había recibido 5.000 monedas y se las trajo junto con otras 5.000 y dijo: Señor, me diste 5.000 monedas, aquí tienes otras 5.000 que yo he ganado. El hombre le dijo: excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti. Ya que has administrado bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. Después llegó el empleado que había recibido 2.000 monedas y le dijo: Señor, me diste 2.000 monedas, aquí tienes otras 2.000 que yo he ganado. El hombre le contestó: excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti. Ya que has administrado bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. Por último, llegó el empleado que había recibido 1.000 monedas y dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre muy exigente, que pides hasta lo imposible. Me dio miedo y escondí el dinero bajo tierra. Aquí te devuelvo exactamente tus 1.000 monedas. El hombre le respondió: eres un empleado malo y perezoso. Si sabías que soy muy exigente, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? Al volver yo habría recibido el dinero que te di, más los intereses. Entonces el hombre le dijo a sus ayudantes: quitadle a este las 1.000 monedas y dádsela al que tiene 10.000, porque el que tiene mucho se le dará más y le sobrará, pero el que apenas tiene nada, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil, echadlo fuera, a la oscuridad. Allí tendrá tanto miedo que llorará y le rechinarán los dientes. Bueno, interesante historia, ¿no? Aquí Jesús nos cuenta la historia de un hombre que va a emprender un largo viaje y bueno, se está dejando las cosas en orden en su casa. Este hombre encarga la administración de sus bienes a 3 empleados. Y hay una cosa muy interesante que hace este hombre y que está en el versículo 15. Dice: el hombre conocía muy bien la capacidad de cada uno. Este hombre ya había pasado tiempo con ellos, ya sabía qué habilidades tenía cada uno, qué podía hacer cada uno de ellos, y a cada uno le da una asignación diferente de los bienes. Al primero 5.000, al segundo 2.000 y al tercero 1.000 monedas. Y es que este hombre, y esto tenemos que tener claro, no fue descuidado, ¿vale? No fue arbitrario, no fue injusto al repartirles de forma desigual. Fue muy intencional. Conocía a todos sus empleados y cada uno de ellos recibió la cantidad de monedas que el hombre consideró que podía administrar bien. Y entonces el hombre se va. Cuando vuelve, y como es lógico, les pide explicaciones de cómo han administrado lo que este hombre les había confiado. Y aquí se encuentran 2 escenarios diferentes. El primero que se encuentra es que 2 empleados han usado bien los bienes que el hombre les había dado y que le habían dado un buen rendimiento, ¿no? Ambos habían usado correctamente lo que se les había confiado y la verdad es que al amo le había ido muy bien con esto. Y ambos reciben la enhorabuena de su Señor. Los versículos 21 y 23 dicen exactamente lo mismo. Dicen: excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti. Ya que has administrado bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo, ¿no? Le demostraron a su Señor que se podía confiar en ellos. La Biblia Valera, Reina Valera, dice: sobre lo poco has sido fiel,
ahora sobre lo mucho te pondré. Y bueno, me imagino que después de esto la celebración sería increíble. En mi mente es así. Y bueno, el segundo escenario es el del otro empleado, el que tiene miedo de administrar lo que se le ha concedido y ante el riesgo de administrar mal, decide enterrar el dinero y no hacer nada con él, ¿no? Parece que estaba tan bloqueado, tenía tanto miedo, que es que no se lo guarda y ya está. Es que lo entierra, no quiere correr ningún riesgo con eso, ¿no? Y el motivo que da de esto es interesante porque él piensa que su amo es muy exigente, que es muy duro, que pide hasta lo imposible, ¿no? Este tiene una visión de sus compañeros muy diferente, perdón, tiene una visión de su amo muy diferente a la que tienen sus compañeros, ¿no? Y como es obvio, este hombre cuando vuelve le recrimina que no ha administrado bien su dinero, porque en verdad lo mínimo que hubiese hecho es ponerlo en el banco, se lo hubiesen protegido mejor y, como dice el amo, hubiese rendido un poquito más, ¿no? Este al final ha demostrado que no se puede confiar en él y que no está preparado para que se le den más responsabilidades. De hecho, todo lo contrario, le quitan. Y bueno, esta historia no es una bonita historia de emprendimiento o de hacer negocios. Aquí Jesús nos está queriendo enseñar verdades importantes del reino de Dios, del reino de los cielos, que tenemos que prestarles atención. Fijaros cómo empieza diciendo: en el reino de Dios pasará lo mismo que ha sucedido aquí, o la Reina Valera dice: el reino de Dios es como lo que ha pasado aquí. Entonces tenemos que prestar atención a qué verdades nos está queriendo aquí enseñar Jesús. Y la primera verdad que nos está queriendo enseñar Jesús en este texto es que Dios nos ha dado a todos algo para administrar. Cada uno de nosotros, desde la más pequeña hasta la más mayor, tiene algo que el Señor le ha dado y que tenemos que administrar. Esto es lo que la Biblia, en la versión Reina Valera, le llama un don, ¿vale? Ahora veremos cómo en esta versión le llaman una capacidad. Y bueno, igual que los empleados de esta historia, Dios espera que nosotros también los usemos responsablemente, ¿no? Y antes de hablar de esto un poquito más, me gustaría hablar de qué es un don. ¿Qué es un don? ¿Para qué sirve? Y algo interesante es, ¿por qué Dios nos ha dado un don, no? Así que vamos a ver lo que dice la Biblia sobre qué es un don, ¿vale? Y el primero que nos va a ayudar a identificar qué es un don va a ser Pablo, ¿vale? Él, en 1 Corintios 12, del 4 al 7, dice: los que pertenecen a la Iglesia pueden tener distintas capacidades. Esta palabra capacidad es la que la Reina Valera dice don. Pero todas las capacidades las concede el mismo Espíritu. Se puede servir al Señor de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se puede realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos concede alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás, ¿vale? Aquí leemos que un don, o aquí capacidad, es algo que Dios da por medio de su Espíritu. Y no nos lo da para un mérito personal, para que nosotros brillemos, ni de forma casual. Es algo que Él nos da, como dice al final, para el bien de los demás. También Pablo dice en Romanos 12, dice: Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso dar a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza a hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, hagámoslo bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría, ¿vale? Y es que Dios nos ha dado los dones según Él ha querido. No según nosotros los queremos o los necesitamos, sino según Él ha querido
Y no por nuestras capacidades, no son un logro nuestro, sino es algo que Dios nos ha dado para que administremos, ¿vale? Y aquí en este texto se ve muy claro que no es algo para nosotros. Todos los dones, todas las capacidades que aquí ha listado Pablo son para servir a los demás. Y otra cosa más, mirad lo que dice Pedro. En 1 de Pedro 4:10 dice: cada uno de vosotros ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Ponedla al servicio de los demás. Todos tenemos una. Aquí dice Pedro que todos tenemos una. Al menos una. Todos los que estéis aquí tenéis una. Y ningún seguidor de Jesús se va a quedar fuera de tener un don o una capacidad especial. Entonces, el resumen de esta parte es que un don o una capacidad es un recurso que Dios nos ha dado. No porque lo merezcamos nosotros, ni porque seamos los mejores, sino porque Él ha querido, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirve este don? Ya sabemos que Dios nos ha dado el don porque Él ha querido. ¿Para qué nos sirve? Pues bueno, ya hemos leído algunas cositas, ¿no? Hemos leído en 1 Corintios 12:7 que era para servir a los demás. Pero también en Efesios 4, Pablo dice: Él, Dios, fue quien dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la Iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y enseñar a los creyentes. Así llegaremos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Y seremos plenamente maduros y perfectos como corresponde en Cristo. O sea, está diciendo Pablo que Dios ha dado dones para servir a los demás y también enseñar a los creyentes, para unirnos todos aquí en la Iglesia y para crecer juntos en nuestra relación con Dios. Que al final, como hemos visto antes, es para el bien de los demás, ¿vale? Y vuelvo a 1 de Pedro, que lo hemos leído antes. Cada uno de vosotros ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Ponedla al servicio de los demás. Los dones se tienen que poner al servicio de los demás, ¿vale? No está para guardarlo ahí abajo. Vuestra capacidad especial no es para que os la quedéis. Es para el bien de los demás y para una cosa más que ahora veremos. La siguiente pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué Dios nos da esto, ¿vale? Pues también hemos leído algunas cosas al respecto, ¿no? En 1 Corintios 12, Pablo dice que dentro de la Iglesia, del cuerpo de Cristo, nos ha colocado como Dios ha querido, ¿no? Haciendo, pues eso, referencia a que cada uno de nosotros está aquí formando este cuerpo porque Dios ha querido, como Dios ha querido, y eso nos da una intencionalidad de estar en la Iglesia y un propósito, ¿no? Se ve mejor en Efesios 2:10, dice: nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo que Dios ya había planeado de antemano, ¿vale? Dios nos creó con propósito. Y en las primeras páginas de la Biblia vemos que el propósito nuestro, el propósito de la creación, es el tener una relación con Dios. Y los dones que Dios nos da están ligados a tener esa relación y también al deseo de Dios de restaurar esa relación con nosotros. El siguiente, en 1 de Pedro 4:11, dice: si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de... ¿Ves? Yo no sé hablar bien. Si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno se dedica a ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. De este modo, todo lo que hagáis servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, de quien es la grandeza y el poder para siempre. Amén. O sea, los dones también están para que los demás alaben a Dios. Ese es también ese propósito de restauración de Dios en los dones. En resumen, Dios nos ha dado estos dones, estas capacidades, porque Dios tiene un propósito que es
restaurar la relación del ser humano y Dios. Esa relación que rompimos en el Génesis, y Dios quiere usarnos a nosotros a través de estos dones, de estas capacidades, en el trabajo, en el propósito de restaurar la relación con los demás. Perdón, la relación nuestra con Dios y la de los demás con Dios. Y volviendo a nuestra historia, este hombre, supongo que ya lo habéis captado, pero este hombre que se va de viaje representa a Dios. Los bienes que había que administrar son los dones que Dios nos ha dado. Y los empleados, pues somos nosotros. Y es que Dios nos ha dado estos dones no para que los ocultemos o para que nos beneficiemos nosotros, sino, como hemos visto, para que con ellos sirvamos a los demás. Porque también uno de los rasgos principales del seguidor de Jesús es que el seguidor de Jesús sirve a los demás. Y bueno, hay una segunda verdad que no se nos tiene que escapar en este texto, ¿no? El amo se fue de viaje y volvió. No se fue para siempre y cuando volvió lo primero que hizo fue llamar a sus empleados y ver cómo ellos habían administrado los bienes que se les había dejado, ¿no? Y aquí Jesús nos está hablando del momento en el que nos vamos a reunir con Dios de nuevo. Momento, este hombre que se va de viaje y vuelve y que, bueno, Dios es ese hombre que va a volver y nos va a pedir explicaciones de qué hemos hecho con lo que nos ha dado. Y ojo, y esto es muy importante, ¿vale? No nos va a pedir explicaciones para ver si somos dignos o no de entrar y de pasar una eternidad con Él. Eso Él ya lo solventó en la cruz y de eso no hay dudas. Pero sí que nos va a pedir explicaciones de qué hicimos con lo que Él nos ha dado para administrar. ¿Qué hicimos con eso mientras lo esperábamos? De eso sí que nos pedirá explicaciones. Y fijaros, los dos primeros empleados, cuando van a hablar con este hombre, cuando van a hablar con Dios, escuchan algo increíble. Les dice: excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti. Ya que has administrado bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. Vosotros imaginaros que llegáis a la presencia de Dios y Dios os dice: excelente, habéis sido unos empleados buenos. Venid a celebrarlo. Esta fiesta tiene que ser increíble. Y bueno, la respuesta que Dios le da, que Dios da, habla mucho de cómo es nuestro Dios. Porque fijaros, no le dice qué listo has sido, ni has sido un crack o eres un genio. La respuesta es: se puede confiar en ti. Ahí está. Y es que Dios no elogia el resultado. El primero ganó 5.000 y el segundo ganó 2.000. Ellos fueron elogiados por su fidelidad, no por sus resultados. Quiero insistir en esto. Nuestro Dios no mide el éxito como nosotros. Él no mide la fama, Él no mide este éxito, estos resultados, no mide la grandeza o la pequeñez. Él mide la fidelidad. Hay un caso muy bestia que a mí me apasiona. Es el caso de Juan el Bautista. Pensad en él, ¿vale? Vamos a pensar en Juan el Bautista en términos humanos. Es un señor que empieza a predicar sobre el arrepentimiento y lo tienen como un loco. Vive en el desierto de la forma más austera posible, comiendo bichos y miel. Hoy casi sería un moderno, pero en la época no, ¿vale? Bichos y miel. Y cuyo ministerio duró como mucho 3 años, ¿vale? Y duró 3 años porque las autoridades lo decapitaron por vendettas personales, ¿vale? Desde el punto de vista humano, no diríamos que es el mejor caso de éxito de nadie en la vida, ¿no? Sin embargo, luego aparece Jesús y dice de él lo siguiente, en Mateo 11, dice: os aseguro que no ha nacido ningún ser humano más importante que Juan el Bautista. Para nosotros sería un fracaso de vida. Jesús lo ve como un éxito rotundo y no ha nacido ningún ser humano más importante que Juan el Bautista. Y es que la realidad es que Dios no nos va a valorar por nuestros éxitos ni por nuestros resultados, sino por la fidelidad que tenemos con Él.
Y esto para nosotros es un gran alivio, ¿no? Porque no nos tenemos que comparar. No nos tenemos que comparar con Billy Graham. No, Dios no me va a preguntar a mí ni a vosotros por qué no hemos predicado a millones de personas. No nos va a reprochar que nuestra vida, nuestro ministerio no tenga la misma visibilidad que la de Teresa de Calcuta, porque Él sabe perfectamente lo que nos ha dado. Él sabe perfectamente cuál es nuestra capacidad, la capacidad que nos ha dado. Y Él sabe lo que tenía para nosotros porque, como hemos leído, el hombre, Dios, conocía muy bien la capacidad de cada uno. El Señor lo que nos va a preguntar es, ¿fuiste fiel con lo que yo te di? Esto nos quita una carga importante a todos, porque no tenemos que ser los más inteligentes, ni los más preparados, ni los que mejores resultados dan. No hace falta que nos comparemos con nadie, ¿vale? Porque Él conoce lo que nos ha dado y sabe lo que nosotros podemos hacer con lo que Él nos ha dado. Solo tenemos que ser fieles con esto que Él nos ha dado, ¿vale? En el lugar donde estamos y con las personas que tenemos alrededor. Y ojo, porque esto no es una excusa para que seamos mediocres en todo, ¿eh? Estos empleados, cuando se les dieron los bienes a administrar, se esforzaron, arriesgaron, tomaron decisiones, trabajaron fuerte. Y es que la fidelidad a Dios no es pasividad, ¿eh? Es hacer todo lo que tenemos, todo lo que podemos con eso que Dios nos ha dado para, como hemos visto antes, servir a los demás. Y otra cosa que nos tenemos que fijar de esta respuesta que le da el hombre a sus empleados es el elogio. El elogio, como hemos visto, que hace no es a los resultados, sino al carácter de los empleados. Fijaros que dice, se puede confiar en ti. No está elogiando la habilidad, está elogiándoles ese carácter, esa fidelidad a ellos. Y bueno, obviamente, ahora me escucho mucho más fuerte. Esa fiesta a la que les invita luego, después de demostrar esa fidelidad, es toda esa eternidad, gozando con Dios, gozando de esa relación restaurada con Él, sin barreras y bueno, con acceso directo a Él. Y bueno, hemos hablado de los buenos administradores, ¿vale? Pero tenemos que poner el foco, nunca mejor dicho, en la otra cara de la moneda, el de las 1000 monedas, ¿no? Y si hemos dicho que Dios no les ha medido y no nos va a medir a nosotros por nuestro rendimiento, por nuestros resultados, a este empleado tampoco lo va a juzgar o no lo va a medir por sus resultados. También lo va a medir por su fidelidad, que en este caso fue ninguna, ¿no? Y es que este empleado no falló por falta de capacidad. Recordemos que el hombre le había dado a este hombre lo que él podía administrar correctamente, ¿vale? Le conocía. Y la realidad es que este hombre falló por miedo. Y el miedo vino por una imagen muy distorsionada de quién era su amo. Mirad lo que dice. Dice, Señor, yo sabía que eres un hombre muy exigente, que pides hasta lo imposible. Me dio miedo y escondí el dinero bajo tierra. Aquí te devuelvo exactamente tus 1000 monedas. Este empleado creía que este hombre era un tirano. Alguien que te da algo, que se va y que cuando vuelve, si no lo has hecho como él pensaba, si no lo has hecho perfecto, te aplasta la cabeza. Y claro, hombre, me pongo en su lugar y con esa imagen de tu amo, claro, lo más, entre comillas, seguro era no arriesgar nada, ¿no? Con esa imagen había mucho que perder. Entonces lo enterró, se paralizó. Y es que estoy seguro que también nosotros alguna vez nos hemos puesto en alguna situación similar, ¿no? De pensar algo vale, tengo esta capacidad, pero ¿y si sirvo mal? ¿Y si no soy suficientemente bueno? ¿Si no estoy suficientemente preparado? Yo lo he pensado también. ¿Y si decepciono a Dios? O sea, también cuántas veces hemos pensado en estas cosas simplemente por miedo o por tener una imagen distorsionada de Dios, ¿no? Y es que Jesús identifica la raíz de esta infidelidad, no en falta de habilidad o desconocimiento, sino en una visión distorsionada de quién es Dios.
una visión que nosotros a veces podemos tener, pero todo el mundo tranquilo porque hay una solución para esto, ¿vale? Y solo hay una, y es conocer mejor a Dios. No hay otra forma, es conocer mejor a Dios. No, esto no va a ser cuestión de esforzarnos más, de proponernos a nosotros mismos ser más valientes, es cuestión de acercarnos a Dios, de pasar tiempo con Él y de verdad conocerlo. Porque yo creo que todos podemos hablar de esto, pero cuando conocemos a Dios de verdad, no de oídas, sino de verdad, en la oración, en la palabra, en la comunidad, también con nuestra propia experiencia de que Dios ha sido fiel con nosotros. Cuando le conocemos así, la imagen del tirano se va. Y todos podemos, creo que todos podemos hablar de esto. Y aparece lo que Él realmente es, ¿no? Un Padre que nos conoce mejor que nosotros mismos, que nos da propósito y que, bueno, se esforzó enormemente por nosotros. Él ha sido el que se ha acercado a nosotros y lo que nos pide no es que seamos perfectos, sino que confiemos en Él. Fijaros lo que dice Jesús, dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, que son mis seguidores, y ellos me conocen a mí. Es una relación de conocimiento mutuo, lo que transforma ese miedo, esa paralización, en confianza, ¿vale? Porque aquí veis que las ovejas no huyen desde el pastor, no huyen de Jesús, sino que le siguen. Y es muy importante, hermanos, que cultivemos nuestra relación con Dios. Esto no es un extra ni algo para los más espirituales, ¿eh? Es la base de todo. Si no le conocemos bien, si no tenemos una relación sólida con Él, cualquier servicio que hagamos para Él va a correr el riesgo de hacerse desde el miedo o desde la obligación o desde una imagen equivocada de quién es Él. A mí me ha pasado, y os lo digo por experiencia, que el servicio, si no es desde una respuesta de amor y desde confianza y desde una relación, es algo que agota. Y el servicio a Dios no tiene que agotarnos, es nuestra respuesta de amor a Él porque confiamos en Él. Y hoy, si alguno de vosotros está pensando que ha enterrado su don o que está paralizado, no os tenéis que machacar pensando ¿qué tengo que hacer para esforzarme más? Preguntaros cómo está vuestra relación con Dios. Acercaros a Él, conocerle más y veréis cómo ese parálisis, ese miedo al fracaso da paso a fidelidad y obediencia. Lo veréis enseguida. Y bueno, hay que hablar del corazón de todo esto. El corazón, si queremos ser fieles a Dios en lo que Él nos ha dado, la mejor motivación no va a ser esforzarnos más ni ser más disciplinados. Yo pienso que la mejor motivación es mirar atrás y ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo Él se ha acercado a nosotros. Y cuando miramos atrás, ¿qué vemos? Pues lo que vemos es una historia de fidelidad por parte de Dios sin interrupciones. Y voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, pensad en Abraham, un hombre ya anciano, sin hijos, y Dios le promete un hijo. Y que de él nacerá una gran nación. Es una locura, es humanamente imposible, pero Dios es fiel y nace Isaac y luego toda la familia que traerá al Salvador del mundo. José, vendido por sus hermanos, esclavo en Egipto, parece que Dios lo ha abandonado, pero Dios estaba con él y es fiel y usa a José para proteger y cuidar a su pueblo más adelante de una hambruna. David, un joven pastor ninguneado por sus hermanos y al que nadie le hacía caso, pero que el Señor le dice a Samuel, vosotros los hombres miráis las apariencias, yo miro el corazón. Y eligió a este niño para ser el rey. Y luego de él vino el Rey de Reyes, desde su linaje. Los profetas, años y años anunciando que vendría un Salvador. Ahora hablaremos más del Salvador. Podríamos añadir muchos más, ¿no? Pero la cosa es la misma siempre. Situaciones humanamente sin salida y Dios siendo fiel a su propósito cuando todo parecía perdido. Y podríamos continuar, pero también viendo ejemplos de la Biblia. Pero pensad en vuestras vidas. ¿Ha sido Dios fiel con vosotros? O sea, ¿no nos ha dado Dios su respaldo, su apoyo cuando nosotros lo hemos rechazado, le hemos dado la espalda?
Cuando nos encontramos con Él y cambió nuestra vida, fue fiel con nosotros. Todos aquí somos ejemplos de una fidelidad de Dios con nosotros y en casi todos los casos, al menos por mi experiencia, a pesar de nosotros, a pesar de mí, Él ha sido fiel conmigo y con todos nosotros, ¿no? Y después de pensar en nuestra vida y cómo Él ha sido fiel con nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a serle fieles a Él con lo poquito que nos ha dado? Él, con su poder, con lo grande que es, ha elegido ser fiel con nosotros, que somos súper poquitas cosas y súper débiles. ¿Cómo nosotros vamos a enterrar nuestro talento? Su fidelidad con nosotros tiene que ser el motor ese que nos lleve a serle fieles, a servirle en lo poquito que Él nos ha dado, ¿no? Y bueno, hay un caso de fidelidad increíble en la Biblia que quiero hablaros y que habla mucho, que empieza mucho antes que Abraham, José, David, estos que hemos leído, ¿no? Arranca en el peor momento de toda la Biblia, cuando todo se estropea, ¿no? Cuando rompemos todo. En la Biblia vemos cómo Dios crea a un ser humano con un propósito precioso. El propósito es vivir en una relación con Dios. No como esclavos suyos, no como robots, sino como sus hijos, en una comunión plena, sin barreras, sin miedo a Él. Ese era el diseño original. Bueno, y en ese diseño nosotros encajábamos. Nuestra vida tenía sentido porque estaba ahí agarrada a nuestro Creador. Pero se rompió. El hombre decidió vivir para sí mismo y al margen de Dios, ¿no? Y esa ruptura lo rompió todo. Rompió el vínculo del ser humano con Dios, la naturaleza con Dios, todo se rompió. Esto es lo que la Biblia llama el pecado, ¿no? Que no es una acción, no es hacer algo concreto, sino es esa rotura de nuestra relación con Dios que nos separó de Él, nos dejó sin brújula, nos dejó desorientados, sin propósito y muchas veces sin saber por qué estamos aquí, ¿no? Y hemos buscado, todos podremos dar testimonio de esto, pero hemos buscado llenar esa cosa que solo puede, ese hueco de mil maneras, cuando solo lo puede llenar Dios. Porque en nuestro corazón nosotros fuimos diseñados para estar con Él. Y nadie puede llenarlo más que Él. Creo que todos aquí habremos experimentado la frustración de esta manera y la insatisfacción, ¿no? Pero bueno, la buena noticia es que en ese momento de fractura, Dios dice algo increíble que está en Génesis 3 y se lo dice a la serpiente que había persuadido al ser humano de pecar. Dice, haré que tú y la mujer seáis enemigos. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un descendiente suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Esta es la promesa más antigua de la Biblia. Y aunque suena fuerte, es que es una promesa, la realidad es que es una promesa de restauración. Una promesa de restauración lanzada en el peor momento, cuando todo se había roto, ¿no? Y es que en ese momento Dios no nos abandonó. Él prometió que vendría alguien y que repararía lo que el pecado había roto, ¿no? Y durante siglos esa promesa, pues bueno, ha sido el hilo conductor de la historia. Los ejemplos que hemos visto antes, Abraham, José, David, todos estos, pues bueno, eran eslabones de esa cadena. Esa cadena, incluso Isaías profetizó del cumplimiento de esto, dijo 700 años antes de que ocurriera. A mí esto me fascina. Dijo que vendría un niño que se llamaría Emmanuel, que Emmanuel significa Dios con nosotros, y que ese cargaría nuestro sufrimiento y resolvería nuestro pecado, ¿no? Y vaya, entonces aparece Jesús. Él fue el cumplimiento exacto de lo que Dios había prometido en Génesis 3. Paréntesis muy interesante. En mi Biblia, el pecado aparece en la página 4 de la Biblia. En la 4. En la 4 ya rompemos todo. Y es hasta ya al final donde, entre etapa y etapa, Dios es fiel con nosotros. Ya lo veréis. Pues bueno, aparece Jesús, que es ese descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Dios se hace hombre para venir a buscarnos a nosotros que nos hemos perdido, ¿no? Para reparar lo que nosotros habíamos roto. Y es en la cruz donde Jesús cargó con la consecuencia de esta ruptura. La separación de Dios, la oscuridad, la muerte,
Él cargó con todo esto para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Y al resucitar, Él abrió el camino para todos nosotros de vuelta a esa relación con Dios. Él dice esto: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mí. Y esta, para mí, es la mayor promesa de fidelidad de Dios. Dios siendo fiel desde la página 4 de mi Biblia hasta el final, hasta hoy, sin desviarse ni un milímetro, y para mí esto representa la grandeza y la fidelidad de nuestro Dios. Y esta misma fidelidad que llega hasta hoy, pues bueno, se extiende hacia todos nosotros, ¿no? Yo no sé cómo estáis cada uno de vosotros, pero si no habéis dado el paso de seguir a Jesús, o notáis que vuestra relación con Dios ahora está mal, que sepáis que Dios os lanza esta invitación. No a seguir una serie de normas religiosas, sino a restaurar una relación, la relación para la que fuisteis creados y la que nos da sentido a todos, ¿no? Si hoy en vuestro corazón está esto de querer volver a restaurar esta relación o mejorar vuestra relación, yo creo que lo mejor sería que hablarais con Mónica, con Dora o con algún hermano maduro de la iglesia, que él os ayudará en ese camino y en ese paso. Por terminar, hermanos, la pregunta que os he hecho, que arrancamos esta mañana, era cómo Dios nos pone sobre cosas importantes, ¿no? Y bueno, ahora tenemos la respuesta, y es que el hombre lo dice, el hombre de la historia lo dice al empleado fiel. A ver. Has administrado bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Y ahí está. El camino hacia hacer cosas grandes para la obra de Dios pasa por lo poquito y no hay otro, porque Dios no está buscando a los más brillantes, ni a los más visibles, ni a los que tienen el ministerio más impresionante. Él busca a los que son fieles con lo que Dios les ha dado ahora, en el lugar donde están ahora y con las personas que tienen alrededor. Si queremos que Dios nos use para cosas grandes, que yo sí que quiero, y me imagino que vosotros también, tenemos que serle fieles en lo pequeño, en lo poquito que nos ha dado. Enseñando bien a los niños de la escuela dominical, aunque sean, creo que había 2, aunque sean 2, enseñémosles bien. Oremos por nuestros vecinos, aunque no lo veamos cambiar nunca. Al hermano que está desanimado, animémoslo, aunque no nos vea nadie hacerlo. Sirvamos, aunque nadie nos lo reconozca, ¿vale? Demostrémosle al Señor, demostrémosle a Dios que sus cosas y las cosas que Él nos ha dado a nosotros para administrar son importantes para nosotros. Oremos, leamos más, compartamos más con nuestros hermanos, hagamos esa comunidad. En definitiva, hermanos, usemos el don que Dios nos ha dado, aunque realmente nos parezca insignificante, ¿no? Porque también es muy interesante, porque nada de lo que se hace para Dios es pequeño. No sabemos el impacto eterno que una pequeña cosa puede tener. Todo servicio fiel, por invisible que parezca, realmente está contribuyendo a su plan, y su plan es el plan más grande en el que podemos participar todos, porque es el más grande que existe, que es la restauración de la humanidad, la salvación del mundo y la reconciliación de todo aquello que el pecado rompió, ¿no? Y cada conversación que tenemos con alguien, cada oración, cada acto pequeño de servicio que tenemos, es como una pequeña pinceladita que estamos dando a ese cuadro gigante de la restauración que Dios está pintando desde la página 4 de mi libro, de mi Biblia. Y es que, bueno, Billy Graham predicó a millones de personas, Teresa de Calcuta fue muy visible y sirvió a los moribundos, pero bueno, antes que todo eso, fueron personas que fueron fieles en lo poquito que se les había dado. Y seguro que hubo alguien fiel en lo poquito también detrás de ellos, orando por ellos. Alguien pequeñito que enseñó en la escuela dominical, alguien que tuvo una buena conversación con ellos, alguien que oró muchísimo en silencio por ellos,
Y es que Dios, hermanos, usa toda una cadena de la que nosotros somos eslabones necesarios. Así que bueno, que sepáis que Dios nos pone sobre cosas importantes, hermanos, cuando le demostramos que Él puede confiar en nosotros en lo ordinario de nuestra vida. Cuando le somos fieles, no para que la gente nos vea, no por reconocimiento, no, sino porque conocemos a Dios y conocemos realmente a aquel a quien servimos. Y sabemos que Él es bueno, que Él es y ha sido fiel con nosotros, que tiene un propósito y que ese propósito realmente merece toda nuestra fidelidad y, vamos, nuestra mejor relación con Él. Y yo espero, hermanos, que cuando llegue ese día que estemos delante del Señor y, bueno, pues que podamos escuchar esto. Excelente, eres un buen empleado y se puede confiar en ti. Ya que has administrado bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Y lo que yo quiero escuchar sí o sí es, vamos a celebrarlo. ¿Vale? Pues vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que nos ayude a ser fieles en lo poquito que nos ha dado. Señor, gracias, Padre, porque tú has sido increíblemente fiel con nosotros. Tú, bueno, no nos has abandonado, Señor, ya desde antes que nosotros naciéramos, Señor, tú has sido fiel con nosotros, con la humanidad, Señor, y también en nuestras vidas te hemos podido experimentar y hemos visto cómo tú sigues siendo fiel con nosotros y con tu plan de restaurarnos, Señor. Padre, sabemos que tú nos has dado capacidades, dones que tenemos que administrar bien, Señor, y queremos hacerlo bien. Y te pedimos, Señor, que tú nos aumentes la fe en ti, nos aumentes la confianza en ti, Señor. Que no tengamos en poco lo que tú nos has dado, Señor, sino que veamos que lo poquito que tú nos has dado, Señor, es lo que tú quieres que hagamos, Señor, para contribuir a ese plan de salvación, Padre. Ayúdanos a ser fieles, a servir a los demás, Señor, y sobre todo que nuestro servicio te glorifique a ti, Señor, y por medio de él también, Señor, nuestros hermanos y el resto de personas te puedan alabar a ti, Padre. Gracias por amarnos, gracias tú por tu fidelidad, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes en esto y tu Espíritu nos enseñe, Padre. En el nombre de Jesús, amén.